Vale. Buenos días, Lourdes. Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal. Bueno, peleando. Bueno, pues Lourdes Moreno es bueno, antes de ser empresaria eras inversora. Yo recuerdo que cuando tú y yo, cuando tú y yo nos conocimos, estabas trabajando para Orquestra en la parte de Business Angels, Eso pero es. anteriormente habías trabajado en Londres también en banca de inversión, si no recuerdo mal, ¿verdad? Exacto. Eso es. Trabajé Y, como 15 años por ahí. y de repente, cosa súper interesante que espero que nos cuentes, te hiciste empresaria. Compraste una empresa y te Eso pusiste a es. dirigirla, cosa que es Eso es. bastante poco habitual, pero muy, muy necesaria, ¿no? Porque hay muchas empresas que si nadie las compra, casi prácticamente pues se quedan solas, colgadas y sin una persona que las lidere, pues desaparecen Totalmente de a acuerdo. corto o medio plazo, ¿no? Entonces tú has hecho ese trabajo, has visto una empresa que supongo que la viste muy viable y por eso te metiste, ¿no? Así que yo Eso creo que es. lo mejor creo que es que nos lo cuentes tú, Lourdes. Fenomenal. Pues, como decías, ¿no? Yo creo que después de 15 años más o menos en banca de inversiones, volví a San Sebastián, pues la típica, ¿no? Tienes una niña pequeña y te apetece que crezca pues en tu tierra. O sea, son una decisión totalmente personal, por motivos personales. Y en ese regreso, que lógicamente es un poco un erial porque no hay manera de hacer lo mismo que has hecho en el pasado y lo tienes muy claro cuando regresas, te tienes que reinventar. Y entonces dentro de esta reinversión, efectivamente, entro en contacto con Orquestra y me dicen, oye, ¿por qué no pues, bueno, intentas dinamizar o crear o desarrollar una red de inversores de Business Angels? Y eso es lo que hice. Entonces ahí estuvimos varios años pues con la red de Crecer Más, intentando cerrar operaciones, que yo eso lo tenía muy claro. Lo que nos tenía que definir era por cerrar operaciones, no por otra cosa. Y en ese entorno es donde conozco a mis actuales socios. Mi principal socio es no solo económico, sino también de trabajo, es un británico de origen indio, Murali Nidipati, que él solía venir y aunque mucha gente piensa que lo conocía de Londres, no, lo conocía aquí, en el entorno de Crecer Más, solía venir como inversor también. Y luego conocemos también a otra familia de aquí, del País Vasco, que venía del mundo de la forja y tenía su family office. Y entonces nos juntamos, habíamos hablado muchas veces de, bueno, pues mirar, pues eso, comprar empresa y dirigirla, ¿no? Y la verdad es que es una decisión que sí es económica, pero sobre todo es mucho personal, mucho de un proyecto vital, ¿no? Y yo creo que lo que me llevó a mí, desde luego, a meterme en Bolueta fue eso, es una decisión totalmente personal. Y bueno, pues nos pusimos de acuerdo, todos nos parecía una idea interesante. Estábamos muy abiertos, José, estábamos muy abiertos al tipo de empresa que podía ser. Es decir, no estábamos cerrados a un sector, sí queríamos que fuera una empresa que fuera más o menos bien. Lo teníamos en aquel momento muy claro que una empresa en concurso iba a requerir, mi socio ya lo había hecho, había comprado en India una empresa en concurso, el equivalente, en el tema de RPs, de IT, y la nuestra es de metal, puro metal, pero iba bien. Iba bien y dijimos, bueno, pues sabemos que en algún momento las cosas irán peor, pero el cambio pues es más amable, ¿no? Y la compramos hace 4 años y pico. Y así empezamos. Mi socio principal y yo, como te digo, somos los dos que trabajamos y gestionamos. Y del Family Office estamos muy unidos, la verdad. Ujú. Y en un momento que tuvimos incluso un cuello de botella en temas de verificación, se nos puso el buzo nuestro presidente y se puso a trabajar. Tenemos una relación muy estrecha, pero bueno, mi socio y yo somos los que gestionamos, ¿no? Y Ajá. posteriormente, pues en diciembre, compramos dos empresitas muy pequeñitas, muy pequeñitas, que bueno, pues van completando nuestra estrategia de crecimiento, ¿no? Porque como tú bien dices, hay muchísimas empresas, yo creo, en nuestro entorno que están en esa fase que el dueño bueno, pues ya tiene cierta edad, la fundó hace 30, 40 o 50 años, quiere dejarlo y no sabe cómo. Y muchas veces son microempresas que no son fáciles de vender porque no hay tanto comprador y se cierran. Y dices, bueno, pues somos 10 12 bueno, pues unos por aquí, otros por allá, no pasa nada, pero es que tenemos muchísimas de esas empresas, Ujú. muchísimas. Sí, sí, sí.
Muy bien. Lourdes, entonces a tus socios los conociste como inversores de Crecer Más, ¿no? Ellos eran inversores y tú eras Correcto. la que dirigía el área de inversiones. Eso es. Entonces, entiendo que la persona esta que es india, que no recuerdo su nombre, me lo has dicho, pero no lo recuerdo, Murli, Murli, Murli. Entiendo que Murli también vivía ya en Euskadi, ¿no? que no, vivía Ah, en no. Londres. Ah, vivía en Londres. ¿Y Fíjate, cómo aterrizó él en en Crecer Euskadi. Más? Sí, sí. Porque a través de alguno de los compañeros de Crecer Más y la London Business School, y él es un alumni Ujú, de la London Business School, bueno, pues venían aquí en unos eventos que hacíamos de un Venture Contest, donde traíamos inversores internacionales para mirar ujú. nuestras startups. Ah, no tiene nada que ver con esa familia que se casó ahí en el Wenheim, No, 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 no. que montaron ahí. Es que esos han sido los indios más famosos que han venido por aquí. Sí, No, este tiene un perfil muy bajito, pero no, sí. él Sí. vivía en Londres y de hecho Ajá. toda la operación la estuvimos trabajando él en la distancia y, o sea, Ujú, muy, muy en coordinación. Y él se vino a vivir, vive ahí en Bilbao, desde que compramos la empresa. Se vino cuando ya la compramos. ujú. Vale, vale. O sea que él también tiene un pasado parecido al tuyo. Él venía del mundo de la inversión y Eso es. también toma la decisión junto a ti de convertiros en directivos de una empresa, ¿no? El empresario, sí. Un Él empresario. había trabajado en banca de Ujú, inversiones también, pero luego él había trabajado en General Electric, con lo cual ahí había cogido también ujú, mucho, había bregado mucho con empresa. Te quiero decir que había ujú, sido, si quieres, un ángulo financiero, pero muy cercano a lo que es ujú. bregar con empresa. Entonces, eso nos dio, Vale. y nos da mucha perspectiva, ¿eh? Nos da mucha Sí, sí. perspectiva. Entonces, en el proceso, vosotros os dais cuenta de que tenéis una inquietud parecida, ¿no? Eso es, pero sí, Y, así, así. y, pues, no sé, pues un día cualquiera hablando, pues os dais cuenta de que hay una cosa que queréis hacer y que los dos, junto con el Family Office, lo que pasa es que el Family Office Eso ya es, participaría solo como financiero, no como eso es. actor. Entonces os dais cuenta de que tenéis una inquietud y entonces empezáis a pensar, a ver, ¿qué empresa podríamos comprar, ¿no? Eso es, eso es. Y eso cómo funciona? ¿Cómo se buscan empresas para comprar? Porque no hay un mercado por ahí. No, no hay un mercado, la verdad, pero ¿sabes qué pasa? En esto también te ayuda el ecosistema de Crecer Más al final. Con el Ujú, ecosistema de Crecer Más, muchas veces, o sea, trabajaba sobre todo con startups porque era nuestro mandato, digamos, ¿no? Pero tienes acceso a un montón de deal flow o de empresas ujú, o de contactos, ¿no? Entonces, lo que yo hacía, un trabajo mucho de zapa, porque esto es muy básico, ujú, oye, nos está interesando, estamos mirando, estamos buscando y hay gente que al final te acerca, fue una boutique financiera de aquí que nos dijo, oye, mira, conocemos esta empresa, os puede encajar y así fue. ujú. Pero es Em, exactamente como lo has descrito. Lourdes, hay mucha gente que cuando le dices boutique financiera no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Pues mira, unos consultores en temas de finanzas y que hacen consultoría mucho de compra y venta de empresas, además de Ujú, auditorías y cosas de ese estilo. ujú, Entonces eran unos consultores y eso ayudan a veces ujú, al proceso de cómo se compra una empresa, de documentar, de negociar, ujú, y ellos estaban asesorando a un señor que tenía ya 80 años y que quería vender su empresa. Y entonces pues como yo conocía a esos asesores, pues acabamos ujú. pues bueno, El pobre dueño de Bolueta tenía 80 años ya. 80, 80. Jolín, pues ya tendría ganas de Tenía ganas. tirarse un poco para un lado, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía a quien le ¿Cuántos llevaba años mucho el llevaba día a día. buscando, cuántos años llevaba buscando a alguien Pues yo, que le pues sup- yo creo que la puso a la venta como un par de años antes o así, ¿eh? Pues ya Fue un aguantó, sí. proceso, Ujú, además, relativamente largo, porque nuestra ujú, empresa Bolueta está, está muy relacionada con el sector de petróleo y ujú. cuando ya cerramos la negociación fue enero del año 16, cuando el petróleo se dio una castaña, una crisis parecida a la de ahora, que bajó a un poco por debajo de los $30, Me habiendo acuerdo, sí. estado un año y pico antes a ciento y pico dólares. O sea que Y comprasteis en buen momento, ¿no? pues no lo sé, pero ya lo habíamos negociado, José, habíamos Ah, ya negociado el habéis negociado el precio precio, y vaya. luego cayó el petróleo, entonces Y tuvimos que, y como la verdad buena es que vasca, tuvimos, como buena vasca, tuvimos
Mantuviste la palabra, ¿no? No, tuvimos que renegociar, déjate de lío. Renegociar. Tuvimos que renegociar la operación, ¿no? Lo que Ujú, hicimos es decir, si las cosas continúan yendo bien, porque ujú, esto se recupera, te pagamos lo ujú. acordado y si no, Vale, pues algo vale, diferente. vale. Está claro, sí, sí. Y entonces este señor quería vender y aparecéis vosotros y, Ujú. joder, ahí pues alguien se empieza, bueno, os empezáis a dar cuenta de que puede haber no sé llamarlo una boda, entre comillas, una Sí. operación realmente, sí. Y entonces empezáis a hablar, ¿y cuánto lleva un proceso de estos? Porque, joder, es todo muy difícil, ¿no? El poner el precio, el encontrar Sí, ahí todo, uff. sí, fue un proceso para mi gusto largo. Yo suelo decir que, ya te digo, mi socio se ríe de ello. Yo suelo decir que es la peor operación que he hecho en toda mi vida. Quizá porque he hecho operaciones financieras y muchísimo más grandes, pero esta era, como muchas cosas en la vida, binario, o sale o no sale. Ya. Y tardamos 9 meses más o menos, que fue largo, para mi gusto fue muy largo, Es mucho tiempo, sí, sí. porque muchísimo tiempo. Pues Claro, porque, el señor le tendría un cariño total a cada detalle de la empresa, claro. Porque él, claro, él la había montado, ¿verdad? no, esto fue curioso. La empresa la funda su hermano Ah, vale. y su hermano muere en el accidente de avión del Monte Oiz. Ah, sí, sí, sí. Entonces, en ese momento Ujú, él la hereda, ujú. pero luego la tuvo durante casi 40 años. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, sí la trabajó, pero Ujú, claro, él era joyero. ujú, Entonces, pues es un caso, es todo muy peculiar, ujú, pero entonces él tiene una persona que es quien le está llevando las riendas, él está metido, pero quien le lleva ujú, mucho las riendas, la parte técnica es otra persona, ¿no? Que ujú, también está en una edad ya relativamente avanzada y es que hay que darle ujú. movimiento y una siguiente fase a la empresa, ¿no? O sea, él era Entonces, él era un gerente puro, era una persona que gestionaba eso los... es, Ujú. eso es, Como eso es. vosotros. Como vosotros. Bueno, Sí, sí. sí, lo que pasa es que nosotros piensa que entramos y creo que lo que traemos es una filosofía totalmente diferente, porque no Ujú, nos llevamos engaño. Nosotros no habíamos entrado en el sector del metal antes, por supuesto que no. ujú. Sí, Pero, ahora me cuentas eso, sí. Si quieres, si quieres terminamos con el proceso de con de el la proceso. venta. Entonces, en el proceso, ya Ujú, te digo, el proceso además es que por un lado tienes que atar la negociación y la financiación, y entonces son dos cosas paralelas y cada una con una complejidad independiente, ¿no? La negociación, pues bueno, no fue una negociación difícil para ninguna de las dos partes. Yo creo que ambas partes fuimos con muy buena voluntad a que teníamos, o sea, veíamos la operación, ambas partes creíamos que era bueno. Él también tenía interés porque, bueno, nosotros somos inquilinos suyos hoy en día, ¿no? ajá. Compramos el negocio, pero no Ah, los pabellones. Esa es ujú. una Sí, sí, sí. figura relativamente frecuente. Sí, Entonces, a efectivamente. él le interesa que la empresa vaya bien, porque seguimos siendo inquilinos. Entonces, él sí veía que podía confiar en nosotros de alguna manera Ujú, y nosotros creíamos que era una empresa atractiva también. ujú, Entonces, la parte de negociar las condiciones, la compraventa, pues bueno, tiene sus más y sus menos, pero no fue complicada hasta que efectivamente nos chocamos con la crisis del petróleo, en el que le dijimos, mira, hay que poner algún mecanismo para que si esta crisis se mantiene, pues la empresa vale ujú. menos. Claro. Pero si no se mantiene, si la crisis sale adelante y se recupera, pues ya está. Ujú, Entonces nos pusimos de acuerdo también, yo creo que ambas partes bien, y la parte de financiación pues llevó su trabajo. Y la parte de financiación porque por una parte necesitas unos socios financieros ujú, que pongan dinero y por otro teníamos los bancos, porque parte también pues trabajas con bancos. ujú, Entonces, el convencer a todas las partes y que coincidieran el proceso de que te coincida el calendario de tu negociación del precio y de los pagos con el calendario de cómo estás obteniendo la financiación y que todo coincida al final en un día, pues es un proceso claro. Ujú, complejo. ujú, Sobre todo, no porque no lo supiéramos, porque gracias a Dios veníamos del mundo de las finanzas, pero piensa que éramos nuevos en esto. ujú. Entonces, tienes que conseguir la confianza de todas las partes, que dijeran, vale, creemos que podéis hacerlo, de todas las partes. Y eso lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Y luego, ya te digo, la parte de la crisis del petróleo sí hizo que se retrasara un par de meses más la operación. Y luego, algunas operaciones de estas sí ha habido en nuestro entorno, ¿no? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la propia Sidenor, ¿no? Uh -huh. Sidenor, un buen día, pues Jainaga
se ofrece para comprarla. Totalmente. Pero claro, él estaba dentro, él la conocía de arriba abajo. Vosotros, sin embargo, veníais de fuera. Entonces, Totalmente. ahí os teníais que fiar de alguna manera, tuvisteis que hacer una due diligence completa, ¿no? De lo que estabais comprando. Eso es, haces un due diligence, un análisis, que suelo decir yo cuando me preguntan, ¿no? Efectivamente, miras las cuentas, lógicamente, vienes a ver la empresa, hablas con empleados claves. Hicimos también una due diligence técnica, es decir, vino un tercero para ver un poco pues, las máquinas o la situación del mantenimiento, cosas de ese estilo. Sí haces un análisis, pero como tú bien dices, totalmente diferente a la situación de Jainaga en ese aspecto, porque mientras que nosotros nos sucedió que las cosas que esperábamos que sucedieran no sucedieron y nos pasaron otras diferentes. Mientras que Jainaga, por supuesto, era, si quieres, desde el ángulo financiero relativamente parecido, porque es una compra con endeudamiento, etcétera, pero él conocía su casa muchísimo. Vamos, ¿cómo te lo digo? Mejor que el que vendía. Efectivamente. O sea que, y además fue en el mismo año, en el 16 la hizo. Cierto, También. sí. Un año de operaciones. Sí. Sí. O sea que Muy sí. bien. Entonces, bueno, pues es una empresa del sector del metal, muy relacionada con el petróleo y, bueno, pues aterrizasteis ahí, como podéis haber aterrizado, pues tú me has dicho, tu socio había comprado una empresa de ERPs. Sí, nada que ver. Tú conoces mucho de la tecnología, pues porque crecer Sí, más era lo que más tratabais, ¿no? sí. El metal es verdad que si buscas una empresa en Euskadi es probable que aterrices en una de metal, ¿no? Sí. Por estadística lo digo, ¿eh? Entonces, bueno, Efectivamente, era, totalmente. era un sector nuevo y os metisteis ahí y, bueno, eso tiene que ser difícil, ¿no? El de repente meterte en un mundo nuevo. Pues mira, yo te digo porque han pasado ya 4 años, ¿no? Y al principio yo creo que los clientes no nos dieron ningún problema. Al cliente, mientras le sigas dando el servicio, ningún problema. Y yo creo que, de hecho, con los años hemos ganado una relación muy estrecha con nuestros clientes, quizá porque hemos llegado a un momento en que nos ha permitido cambiar un poco la filosofía, el servicio, el cómo analizamos las cosas, y nuestros clientes han cambiado. Entonces, las personas han cambiado muchísimo. Prácticamente te diría, José, el 90% de los interlocutores que llevaba el día a día ha cambiado. Y las personas que han entrado son personas con otro perfil, digamos, ¿no? Y entonces la verdad es que hemos encajado francamente bien. Entonces los clientes nunca nos han dado ninguna guerra. Sí es verdad que al principio chocó más, yo creo que internamente, ¿Qué es lo porque que... no nos dimos engaño. Entrábamos una mujer y un indio en una empresa. Es así, José, es que es así. En una empresa donde solamente había una mujer en administración que tenía más o menos casi prohibido ir al taller. Entonces es un choque cultural Ya, brutal, sí. brutal. Es verdad, sí. Me ha hecho gracia como me lo has contado, sí. Es verdad, es así. ¿Qué plantilla tenía la empresa, Lourdes? Pues entre 70 y 80. Ujú. Siempre tienes alguna fluctuación, pero sí, entre Sí. 70 y 80. ¿Y qué tipo de productos hace? Pues mira, es sobre todo servicios alrededor del mecanizado, ingeniería del mecanizado, ¿no? Pero servicio porque trabajamos sobre todo utillajes y las urgencias de nuestros clientes. Hoy a la mañana, que estaba preocupada si iba a poder llegar a la hora, pues ha surgido una urgencia con un cliente y estas son las que pasan, ¿no? De decir, oye, necesitamos una pieza y hemos empezado a hacer el calendario de, bueno, si nos llega el material a la mañana, luego lo llevamos a barrenar, luego hay que tratarlo, luego volver a fresar, tornear, volver a tratar, no sé qué, ¿cuándo acabamos? Trabajamos día y noche. Ese es el servicio. No son piezas de acero o de mecanizado al uso de que haces una serie muy Ya. planificado. No es O sea, plan. O que sea, tenéis que ser nuestro plan súper flexibles. muy flexibles, muy Ya. flexibles. Entonces ese es nuestro trabajo. Ajá. Tenemos una zona de ajuste-montaje que completa mucho, ¿no? Eso de que tenga ajuste, montaje, torno, fresa, soldadura. Entonces te da mucho juego para el mundo de las reparaciones. Y luego, en algunos casos, somos el mecanizador de cabecera de los utillajes de nuestros clientes. ¿Y en qué ámbito geográfico operáis, Lourdes? Pues sobre todo País Vasco. Ahora hemos empezado de la mano del cliente a India y a Estados Unidos. Pero y estamos planteándonos
instalarnos allí también. Ujú. O sea que estamos en fase de expansión, bueno, que es lo que teníamos que haber hecho hace En el mucho tiempo. sector petróleo en Euskadi no hay muchos clientes, entonces. Tienes los tuberos. Ujú, efectivamente. Que Entonces, no es- o sea, sí, trabajamos con Tubacex, Ujú, con tubos, ujú, que pues, bueno, está ujú. sufriendo y lo está pasando mal, y en aquel momento no, pero bueno, es lo que y trabajamos con Ya. ellos. Y luego trabajamos, pues efectivamente, trabajamos sector automoción en el sentido de que para pues, un Sidenor, un Larra, cosas de esas, son clientes nuestros. Ajá. Pero el principal es el petróleo, el sector Sí, petróleo. Ujú. sí, sí, Vale, sí, sí. vale. Vale, ahora en un momento te voy a preguntar por el contexto en el que estamos, pero antes, si te parece, antes me habías hablado de una filosofía distinta que habíais traído. Sí. Ahora es la oportunidad de que te explayes. Pues yo creo que en esto la Ujú, relación con el cliente, yo creo que ujú, era una relación muy basada en las personas y lo que estamos haciendo es también con todo el cariño, pero intentar profesionalizarla más, ¿no? Y gestionarnos también más. Cuando se dice digitalización, yo creo que aquí he entendido mucho el sentido de la palabra, ¿no? Porque ujú, hay muchas tareas que se hacían a mano. Y entonces ahora utilizamos más nuestro ERP para tomar decisiones y para analizar, ¿no? Pues en el pasado había un ERP en la empresa, un ujú, sistema informático, pero que lo que nos ayudaba era generar la documentación para hacer las piezas. Sin embargo, ahora utilizamos el ERP para estudiar el pasado. Es decir, yo puedo ver cómo he hecho y los tiempos que he necesitado y quién ha trabajado en cada pieza mía de los últimos 15 años y mientras que, o más incluso. Y mientras que antes eso no se utilizaba esa información, yo ahora sí la utilizo. La utilizo para hacer ofertas, la utilizo para tomar decisiones, para poner precios, para incluso hay veces que conozco piezas, acabo conociendo piezas más que el cliente, ¿no? Mejor que el cliente. ujú, Estamos ahora también con algunos clientes, estamos hablando de proyectos de outsourcing. O sea, nuestra filosofía es ser un one-stop shop. Es decir, tú, cliente, ven conmigo que yo me buscaré en la vida. O sea, hay piezas que hago yo, hay piezas que hago fuera, hay servicios de tratamientos que le doy yo a mi cliente y que no necesariamente los hago yo. Entonces, ahí somos un ujú. one-stop shop y eso es lo que Ajá, nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes. Y ujú, ello pasa porque yo creo que al final nos estamos entendiendo de, oye, esta actividad que la tengo yo, te la cedo a ti. Entonces, ujú, estamos estudiando algún proyecto incluso de outsourcing con nuestros clientes y eso a ujú, ellos les elimina problemas, les facilita mucho porque el mecanizado en algunos clientes es una actividad que comprarla para ellos es muy laboriosa porque vas mucho pieza a pieza y les consume muchas horas, mucho personal y ahí nosotros podemos dar un valor porque nos conocemos nuestro mercado. Y entonces, como te decía, hay piezas que no hacemos necesariamente nosotros, entonces nos conocemos quién es mejor para hacer qué tipo de pieza. Y ese es un valor que podemos dar a nuestros ujú, clientes y que antes no se daba tanto. Entonces, entre lo que es digitalizar y luego una visión estratégica, un modelo de negocio de ser un one-stop shop, donde el cliente viene con todas las cosas o la problemática alrededor del mundo de las piezas, ahí es donde nuestro servicio coge ujú. mucho sentido. Sí, sí. ¿Y la fabricación aditiva juega algún papel ya en este mundo, Lourdes? Pues mira, nosotros no tenemos dentro de la casa los Ujú, recursos, pero lo que sí hemos empezado, por ejemplo, es temas de 3D. Temas de 3D, alguna vez que nos pide tentativamente algún cliente, sí lo ujú, estamos trayendo para ellos, ujú, o el cambio de materiales. Algunas veces las piezas ya no van en acero, estamos trabajando pues temas de plásticos también. Entonces, y ahí es trabajar el ecosistema, ir a quien el ujú, one-stop shop, es decir, no necesariamente tengo, pero ujú, sí te doy el servicio. Y eso ujú, sí estamos trabajando, sí estamos trabajando. Sí. ujú. Vale. Porque entiendo que muchas piezas que son únicas sí que progresivamente va a ser cada vez más posible fabricarlas de esta manera, ¿no, Lourdes? Correcto, Mm, sí, sí. Depende de la mm, pieza, efectivamente. Hay muchas mm, piezas que son enormes y que igual no son factibles, pero hay pieza pequeña que sí, que sí. ujú, Y un tema que no hemos hecho, pero que intentamos muy al principio y nos dimos cuenta que era demasiado pronto y que a mí me gustaría en un momento retomar, es el tema de la sensórica.
Porque si yo hago utillajes, me encantaría poder decirle al cliente, no cambies el utillaje cuando crees que ya lo tienes desgastado, sino cuando el utillaje te dice que está desgastándose. Entonces, eso, porque nosotros a nuestros utillajes no solo hacemos nuevos, sino que les hacemos los repasos, segunda vida, tercera vida o cuarta vida. Entonces, el poder llegar a dar ese valor es una de las cosas que tendremos que hacer en temas de I+D. Claro. La industria 4.0. Sí. Palabra de moda. Sí. Lourdes, ¿qué tal os ha ido? O sea, ya lleváis 4 años, me has dicho que entrasteis en un momento de crisis, la cosa se recuperó, últimamente ha vuelto a caer. Sí. Vaya lío, ¿no? Eso es. Bueno, pues la verdad es que yo no me quejo. O sea, creo que si me preguntas, ¿tu balance estás positiva? ¿Lo volverías a hacer? Sin duda. Sí, sí lo volvería a hacer. Sí lo volvería a hacer. Los principios fueron duros, pues porque tienes que ganarte a la gente y tienes que convencer de que hay que cambiar, y yo solía decir, o cambiamos la filosofía de que como conozco a esta persona del cliente está la vida solucionada, no, esto hay que ganárselo. Nos costó, pero yo estoy satisfecha. Ahora nos queda muchísimo, nos queda muchísimo. Es decir, nuestro objetivo siempre fue el de crecer y tenemos que crecer orgánico, pero mucho por adquisición. No nos llevamos a engaño que, por ejemplo, también el tema de tubos reunidos para nosotros ha sido duro. O sea, era uno de nuestros clientes importantes y tubos lo está pasando mal. Entonces, eso lo hemos sufrido en los últimos años. Nos ha obligado a cambiar, por ejemplo, otro de los cambios, nuestra gestión del riesgo hacia clientes. Antes, pues no se controlaba tanto. Ahora sí, ahora tenemos pues unos mecanismos que nos dicen exactamente qué riesgo tengo yo con el cliente. O sea, los clientes lo tienen conmigo, pero yo sí tengo. Y en diferentes fases. No solamente es que yo he hecho unas piezas, las cobro y eso es lo que me deben y punto. No. Tengo otras piezas que están en marcha, tengo otros materiales que están comprados, tengo otros pedidos. Entonces, todo eso es riesgo. Y esa gestión. Entonces, ahí sufrimos y nos quitó muchísimo tiempo. A eso nos ha quitado muchísimo tiempo. Pero bueno, a lo largo del año pasado estuvimos mirando, ya te he dicho, dos compras pequeñitas. Una está relacionada en el mundo de la hidráulica y otra está metida en el mundo de las carretillas elevadoras, que aparentemente no tiene tantas sinergias, pero bueno, el vendedor vendía a las dos empresas, compramos las dos y dijimos, mira, servicios industriales, cada vez hacemos más. Y seguimos mirando. Lo que pasa es que nuestro objetivo es comprar alguna empresa de más tamaño, ¿no? Y ahora, antes te estaba dejando caer que de la mano del cliente nos ha pedido ir a instalarnos en Asia, ¿no? Y lo estamos mirando con gran seriedad, porque si es posible lo haremos, porque es nuestra filosofía de crecimiento, ¿no? Además, y luego los proyectos... tu socio conoce Asia perfectamente, claro. Pues que le pilla de cerca. Le pilla de cerca. O sea que sí, eso es una ventaja. Bueno, en Asia hay muchas Asias, ¿no? Porque también es verdad que India es como un continente aparte. Sí, efectivamente, es un continente aparte y yo creo que él lo tiene muy claro. Dice, esto no va a ser ni medianamente fácil. Dice, India es un país que va a requerir muchos años. Es decir, para poder llegar a hacer dinero en India tienes que estar 7 o 8 años como mínimo. Y luego India es una cosa que, aunque vayas de la mano del cliente, es un mercado, no sé si es lo que te referías, que tiene su propia vida. Es decir, claro. Te instalas allí y leí ayer un artículo que decía eso, que hablaba de tienes instalaciones productivas, ponte en India, y dice, traerlas aquí, esto no es tan fácil, porque allí estás sirviendo al mercado local. Es un mercado local enorme y si tú te instalas allí, no desperdicies porque la oportunidad de servir al mercado local, que es muy atractivo. Sí. O sea que ahí estamos. Y bueno, la situación actual, me has hablado de tubos reunidos. Bueno, lo de tubos reunidos ya viene de largo. Eso realmente es. No es el COVID, sino que es una crisis ya, bueno, no vamos a decir que es pero lleva 2 estructural, años. pero lleva ya la coyuntura está durando bastante, es cierto. Sí. Pero el COVID imagino que también nos ha afectado de alguna manera, ¿no? ¿O no? ¿O realmente? Sí, no, sin duda. Nosotros, es decir, como empresa, no cerramos, salvo que los días que estuvieron, que no sabíamos si el sector de la siderurgia trabajaba o no trabajaba, que ahí tuvimos un impasse de un par de días, lo demás hemos abierto todos los días, porque
somos utillajes, es decir, si mi cliente trabaja, él consume utillajes y necesita utillajes. Entonces, Claro. absolutamente necesario. Ujú. No había opción. Sí, hubo Sin unos embargo, días que nos dejaron a todos en el limbo, no sabíamos qué hacer, ¿no? Sí, sí. yo me acuerdo el domingo a la noche aquel que habíamos venido, me recuerdo perfectamente, fue un domingo a la mañana, habíamos venido a la empresa para cerrar y apagar todas las máquinas. A Sí, la sí. tarde nos dijeron, no, la siderurgia va a quedar exenta y va a poder trabajar. ¡Jo, qué bien! Vale, pues Cierto, entonces me y dediqué luego a hacer cambió, sí, sí. toda esa tarde a hacer certificados para mis empleados para que vinieran a trabajar. Y a las 12 Ujú. menos cuarto de la noche me dicen, no, que la siderurgia no puede trabajar. Y dije, bueno, mira, nosotros iremos y ya cerraremos después, pero a las 12 de la noche no llamo a mis Ya, empleados, ya, lo sí, sí, siento. eso fue un Pero luego auténtico, tuvimos un par de días un desastre administrativo total, sí, sí. brutal, fue Mm. aquello. Bueno. Pero sí hemos sufrido, ¿eh? No nos llevamos Ujú, engaños, sí hemos sufrido y ujú, estamos sufriendo. O sea, no es la situación de abril, pero nuestros clientes están sufriendo. O sea, tanto el sector petróleo, casualidad, por otras dinámicas, porque como conoces perfectamente, pues ha ujú. caído estrepitosamente. Los juegos o los movimientos geopolíticos y los movimientos de oferta y demanda hacen que el precio haya estado y siga estando bastante deprimido. Ahora estamos en los 40, 42 dólares, Ujú, pero ha caído a niveles ridículos, ridículos. ujú. Luego Ahí también, estamos sufriendo. claro, el propio consumo de petróleo, al no haber aviones volando, evidentemente estará afectado sustancialmente, ¿no? Ujú, Totalmente, pero si te ujú, fijas, yo creo que ahí tuvimos que cuando empieza nuestra crisis del COVID y el estado de alarma, creo que fueron a la semana o 2 semanas, también Rusia llegó a unos acuerdos en los que se reducía la oferta y luego también empezamos que la demanda efectivamente, como tú bien dices, iba a caer estrepitosamente, ¿no? Pero no solamente es factor de demanda, son temas geopolíticos. Entonces, ujú. el petróleo ha estado muy deprimido, con lo cual las inversiones de las grandes petroleras pues se han parado o se han cancelado o para al menos parado y nuestros clientes que venden tubos pues lógicamente se han visto afectados y yo que voy detrás también. Claro. Y luego quieras no Ujú. trabajamos algo para automoción y también están sufriendo automoción. Tampoco es el sector con mejores perspectivas en este momento. Ujú. Eso es, eso Vale, es. pero bueno, tú eres una persona optimista, Lourdes, así que ahora cuéntame la esperanza que tienes ahí, lo que ves bien, ¿no? Pues a ver, Porque más nosotros, hablo de crecer, o sea que sí, 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 esos sí, que ves ahí. nosotros. A ver, yo creo que como todo en la vida necesitas un poco de suerte, ¿no? Aunque te tiene que pillar trabajando. Nosotros tenemos un par de proyectos con clientes que si salen, que ya venían de antes, que ya los teníamos Ujú, trabajándose de antes, que si salen bien, pues saldremos muy reforzados. Pero suponen efectivamente, eh, sin entrar en los detalles, un cambio en nuestro modelo de negocio, ujú. en cómo trabajamos con cliente. Entonces, eh, son realmente importantes para Cas- el crecimiento orgánico. Entonces ahí tengo esperanzas, Que casi esperemos. sería una especie de joint venture con el cliente, ¿no? Que Casi, iríais de la casi te mano casas, totalmente, sí, sí, sí. sí, te casas mucho más, Vale, efectivamente. comprendo. Y luego, entonces esa es en la Ujú, parte orgánica y eso nos daría muchísimo, ujú, muchísimo oxígeno. O sea, nosotros, ujú, y te hablo de la línea de ingresos, que es la que más me importa. ujú, Y luego en la parte de adquisición e internacionalización, pues estamos mirando ujú, el irnos a Asia. En principio era un tema que queríamos hacerlo este año, ujú. pero simplemente ya porque no se puede viajar, no sé si lo podremos hacer este año o se nos va el año que viene. Pero Ya. Ujú, esa también, y eso también es trabajarnos la línea de ingresos, porque la parte de las medidas que ha sido necesario tomar para enfrentarnos al COVID internamente, esas ya las hemos tomado. Y ahí creemos que aguantaremos el tirón, pero lo que más me importa y en lo que más me he enfocado desde ya mediados de abril ha sido línea de ingresos. ujú. Vale. De todo lo que has comentado, Lourdes, hay una cosa que además me has destacado 2 veces, con lo cual creo que es evidente que le das mucha importancia, que es como cuando llegasteis a la empresa, pues hubo que cambiar la cultura y la relación con las personas. Si no te importa, sí me gustaría que te adentraras un poquito más en eso. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cuál es la llave que sacasteis por ahí, la clave para poder hacerlo, ¿no? Porque eso no es nada fácil. Y además, No, cada no es nada. maestrillo tiene su librillo. Sí, pero ¿qué quieres que te diga? Al final tampoco somos una empresa tan grande, ¿no? Yo creo que Ujú, eh, no fue sencillo
porque hay personas que al final se apuntan al carro del cambio y hay personas que no. Y entonces sí es cierto que quieras o no, pues teníamos unas resistencias internas al vamos a dejar las cosas como están, pero vamos a dejar las cosas como están, incluso te hablo de, bueno, vamos a tener más correos electrónicos, cosas muy básicas, ¿no? Pero sobre todo, utilicemos los sistemas informáticos, no. Cualquier cambio era nimio, era un shock. Entonces, sí recuerdo que los primeros meses me tiré mucho tiempo hablando con mucha gente de la empresa y aprendimos y vimos que había también prácticas que no nos parecían del todo adecuadas y finalmente tuvimos que cambiar. Cambiamos algunas personas, que no era nuestra intención cuando entramos. Dijimos, no, vamos a mantener a todos los mandos, pero luego sí es verdad que te das cuenta que hay algunas personas pues que no están por la labor del cambio absolutamente necesario, de mejora, de crecimiento. Y bueno, pues ahí tuvimos que cambiar algunas personas, pero luego los que menos problema yo creo que nos han dado han sido, por un lado, los clientes y por otro lado, el operario de máquina. Yo creo que ahí donde encuentras más resistencia y te sonríes. Son los bandos intermedios. Sí, porque pero... es que, yo como siempre he trabajado en el área digital, lo de los operarios de máquina me cuesta imaginármelo, ¿sabes? Sí, Nada más por eso, pero bueno, es fundamental, evidentemente. En el pero metal los es que sin ellos... aprecio, mira, ahora con la situación que tenemos y yo lo que estoy resistiendo sobre todo es, o sea, todo trabajo que entra, yo doy más horas a los operarios de máquina, pero me resisto a las horas indirectas. Tengo que trabajarlas y tenerlas muy bien tensionadas, ¿no? Y cuando hablo con mi delegado le digo, si es que al final los que nos dan de comer es el que arranca viruta. O sea, todos necesitamos estar porque se necesitan diferentes personas, pero el que arranca la viruta es el operario. Que Máquina, realmente produce, y a ese necesito que esté bien. Claro. Sí. Y entonces en este proceso no existe un librillo, realmente es hablar con las personas y En mi caso, tus sí. capacidades de interrelación realmente, ¿no? Yo creo que sí, al final, José, sí, te quiero decir, por lo menos en mi caso, no somos una empresa enorme y al final pasa por eso, pasa por intentar sentarte, hablar e ir convenciéndoles. Y en algunos casos funciona y en otros no. Te quiero decir que no se me caen los anillos por decir que en algunos casos no ¿No buscasteis ayuda de gente que se dedica a ese tipo de trabajos? Hay consultores de recursos humanos que tienen cierta experiencia haciendo cambios culturales o cambios de ese tipo, ¿no? Pero no tuvisteis que recurrir a... No, lo hicimos todos nosotros. Al final lo hicimos todos nosotros con nuestro, pues con nuestro criterio y la verdad es que hemos ido dándole la vuelta. Sí. Creo que por lo menos yo tengo sí. Nuestra relación interna y externa es muchísimo mejor. Yo sí conozco casos de empresarios que han tenido que buscar ayuda externa para cambiar a algunas personas, la mentalidad de algunas personas, porque no veían otra manera. O se sintieron incapaces y al final pues tuvieron que recurrir a alguien de fuera para poder hacerlo. Sí, nosotros ya te digo, no, en algún caso, alguna de las personas se han apuntado al simplemente hacer cosas diferentes y a la pregunta de ¿y esto por qué lo hacemos así? Porque siempre se ha hecho así. Oye, y si le damos una vuelta, al estar abierto a esa pregunta que te parecerá muy sencilla y muy básica, pero no es baladí, es una pregunta nada baladí. Y cuando hablas con personas de otras empresas de por qué se hace así, siempre se ha hecho así, acaba siendo una pregunta crítica. Entonces, hay algunas personas que sí han apoyado el cambio, y la verdad es que trabajamos muy a gusto. Y ahora tenemos un equipo muy majo. Pero otras, pues que quizá por la edad también, José. Teníamos una plantilla en los mandos intermedios relativamente avanzada. Y entonces, bueno. Por cierto, ese director técnico que está ahí ya un poco mayor, ¿ya habéis encontrado sustituto? ¿Por qué me dices? No, como me has dicho antes, que teníais ahora teníais que buscar el relevo de una persona ya con años, ¿no? Sí, no, en nuestra oficina técnica cambiamos también. Cambiamos. Vale. Y quien llevaba el día a día cambiamos ya hace 2 años y estamos encantados con la persona que ha entrado. Un chaval fantástico.
Pues O sea nada, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante completo de esta aventura en la que te has metido. sí, la verdad es que es una aventura. Yo estoy encantada, estoy contenta, ¿eh? Sí, Estoy sí, sí. contenta. El balance es positivo. O sea, con Bueno, tus más y yo, menos, pues positivo. yo creo que tu trayectoria también demuestra que las personas pueden ir cambiando completamente de rumbo profesional y además que puede ser algo bastante positivo, ¿no? Que tú Sin duda. has hecho 3 cambios en tu vida y ahora estás en el tercero. Y quién Ujú. sabe, igual todavía tienes tiempo para más, ¿no? ¿Quién sabe, José? Yo me acuerdo cuando tenía 20 y tantos que yo decía, bueno, yo tener mi empresa en la vida. Yo decía, yo hacer marketing y buscar clientes en la vida. A mí que me dejen mis numeritos, mi trabajo de análisis y punto. Y fíjate, como tú dices, cambias. La vida tiene fases, cambias y Sí, sí, sí. evolucionas. Ujú. Muy bien, pues nada, agradecerte mucho tu tiempo, Lourdes, desearte que Encantada. muchos éxitos, que se cierren esos proyectos que estáis ahí negociando. Ujú. A ver si todo va bien y se cierran. Y bueno, ya nos veremos Vale, en algún sitio, no sé si, o por internet, ya ves, que nos vemos. vale, exactamente, José. Un placer para lo que quieras. Vale.